Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué es lo que está definiéndose en este momento en torno a lo que podría significar la candidatura a la presidencia de la República del actual presidente Daniel Noboa? Es el tema que lo vamos a abordar. ¿Qué tiene que hacerse? ¿Se pide licencia? ¿Tiene que renunciar? ¿Quién asume la presidencia? ¿Es o no es funcionario público? Son incógnitas que en este momento están siendo debatidas y están siendo analizadas por el contexto y también por la coyuntura que significa este tema. Para hablar de el mismo hemos invitado al doctor Salim Saidán, importante constitucionalista de nuestro país, catedrático universitario, con quien vamos a abordar este tema como hemos manifestado. No se olviden que estamos a través de las plataformas de Global Opinion, nos encuentra en YouTube, igualmente estamos en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también nos encuentra en Spotify. Ayúdenos con suscribiéndose al canal, regalándonos también sus likes y haciendo sus comentarios que son importantes para enriquecer esta programación. También llegamos gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y la puntualidad en la entrega. Si usted tiene algún espacio que ocupar y quiere un mueble, ya sabe dónde tiene que acudir, a Son Ideas, ahí tiene sillas y sofás. Esta programación también se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, Salim, por estar acá en la programación. Bueno, en el plano del análisis constitucional, ¿cómo mira usted lo que está pasando en este momento con miras a lo que podría significar ya este proceso electoral, quizás desacuerdos, acuerdos, qué mismo puede pasar con el presidente, quién asume, la vicepresidenta asumiría la presidencia, hay muchos problemas al respecto, pero ¿cómo ve usted todo este contexto? ¿Cómo está, Osvaldo? Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme llegar a varios hogares con una opinión sustentada en derechos sobre la situación política que vive el país, particularmente la subrogación presidencial. Lo que yo le podría decir respecto a lo que está ocurriendo es que es preocupante desde el punto de vista político y jurídico. ¿Por qué desde el punto de vista político? Porque genera inestabilidad, envía un pésimo mensaje también hacia otros países, el hecho de que sigamos discutiendo sobre estos temas en lugar de preocuparnos por resolver los graves problemas que tiene el país, ¿no? Problemas de inseguridad, de carácter económico, de carácter laboral, que deberían enfocar nuestra atención y no estar discutiendo, como lo hemos hecho ya varios días, sobre una subrogación presidencial que está claramente regulada en la Constitución, en el Código de la Democracia, y que no admite este tipo de interpretaciones forzadas que se están realizando por parte de ciertos actores políticos. Yo sí considero... Bueno, pero no solamente actores políticos, ¿no? También están analistas, constitucionalistas, que están mirando de otra forma de pronto cómo podría darse este tema de la candidatura. Mire, por ejemplo, la opinión de mi colega Ismael Quintana, respetable, constitucionalista, colega a quien yo aprecio mucho, pero con quien discrepo en esta interpretación que él hace. ¿Él qué es lo que dice? Él dice que el presidente no necesita pedir licencia sin remuneración para hacer campaña política. Cuando el artículo 93, segundo inciso del Código de la Democracia, es sumamente claro, ¿sí? El presidente en funciones que quiera aspirar a la reelección, pues tiene que pedir una licencia sin remuneración. ¿Qué es lo que pasa, según él? Que la sentencia de la Corte Constitucional de 2010 que él invoca señala que este periodo de Daniel Noboa no es un periodo completo de gobierno. Por lo tanto, él no está optando por la reelección, sino por su primer periodo de gobierno completo. Sin embargo, claro, la disposición del Código de la Democracia se queda corta. Sin embargo, no pierde su espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Que no tenga ventaja el Estado candidato, ¿no es cierto? Claro. El presidente en funciones que puede utilizar los recursos públicos
para beneficio personal para aspirar a la reelección. Bueno, Entonces, y eso ha ocurrido y ocurre todo el tiempo, digamos. claro, por eso mismo el Código de la Democracia dice, si usted aspira a otro cargo, renuncia. Si usted aspira al mismo cargo, pide licencia sin remuneración. Pero el hecho de que no contemple justo este supuesto de la muerte cruzada, no quiere decir entonces que pierde el espíritu del artículo que busca prácticamente no crear ventaja a favor del presidente en funciones. Entonces, que aspira a la reelección. ¿No tendría asidero lo que dice el doctor Quintana? Yo descarto definitivamente tomando en cuenta esa el pronunciamiento que hay también al respecto de la Corte Constitucional. Sí, más que nada creo que es un tema que no estaba contemplado cuando redactaron el Código de la Democracia, hay que decirlo, ¿no? Se olvidaron de poner tal vez que el presidente en funciones que opte por su primer periodo de gobierno y que está completando el periodo de un anterior, como es el caso de Daniel Noboa, que completó el periodo de Guillermo Lasso, también debería pedir licencia sin remuneración. Pero usted sabe que los legisladores no piensan en todos los escenarios y posiblemente no pensaron en la coyuntura de la muerte cruzada. Se les escapó. No, se les escapó. Se les escapó y no les culpo tampoco. Ahí estaba la muerte cruzada, pues pendiente el asunto. Entonces él dice, o pensaban que no iba a haber muerte cruzada, ¿no? ¿Se trata de una reelección? Sí, técnicamente no lo es. En eso yo coincido con Ismael Quintana. Pero no podemos, por ese precedente constitucional de la Corte, decir que el presidente entonces no debe pedir licencia, como él plantea, y que el presidente puede presentarse a elecciones en ejercicio de sus funciones. ¿Eso en qué podría derivar? En una clara ventaja respecto a sus contendores, ¿sí? Que podría, digamos, alterar las reglas del juego democrático. El presidente inclusive no debería pedir licencia, nada. Debería seguir, digamos, en el caso de ser candidato en una campaña electoral, Salim. Yo considero que sí debería pedir la licencia porque deberíamos hacer esta interpretación basada en la interpretación histórica. ¿Cuál es la interpretación histórica en derecho? Ir al espíritu, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pretendían los legisladores al momento de aprobar esta regulación? ¿Y qué es lo que pretendían? Que el presidente en funciones no utilice su cargo para inaugurar obras, para beneficiar a cierto sector de la población de cara al próximo proceso electoral. Entonces no podemos desviarnos de ese espíritu que tiene esa regulación y considero que en este caso debería pedir licencia sin remuneración y lo que corresponde es que reemplace en el cargo la vicepresidenta. ¿Por qué tiempo debería pedirle licencia? El tiempo que dura la campaña electoral. El tiempo que dura la campaña electoral. Exactamente, los 45 días debería... Porque hay otras interpretaciones que dicen que debería él pedir licencia a raíz de que se inscribe su candidatura. Desde el 13 de septiembre inicia el periodo de inscripción de candidaturas, ¿sí? El momento en que él ingresa su solicitud de inscripción de candidatura, ese momento, a partir de ahí, debería contabilizarse el tiempo de duración de su licencia. ¿Ah, sí? Yo considero que no es únicamente el tiempo que dure en este caso. O claro, puede haber otra interpretación, ¿no? Desde que es calificado como candidato. Puede ser. Ajá, claro. Podría ser. Por ejemplo, yo sí considero que también sería muy válida esa interpretación en el sentido de que debe pedir licencia cuando ya es calificado por el Consejo Nacional Electoral como candidato. Sería más razonable inclusive porque lo que tiene el presidente Noboa cuando ingresa a su solicitud de inscripción simplemente es una expectativa de ser calificado. Claro. ¿Qué pasa si no cumple los requisitos? Es un precandidato. Exacto, o está incurso en alguna inhabilidad, no le va a calificar el CNE. ¿Para qué pide licencia si no le califica? Entonces yo sí creo que puede tener inclusive más asidero esta segunda interpretación, que pida licencia cuando ya es candidato calificado por el Consejo Nacional Electoral y a partir de ahí debería asumir funciones la vicepresidenta Abad, que sería la presidenta temporalmente. ¿Es necesario que, digamos, es sine qua non, tiene que ser necesariamente o legalmente la vicepresidenta quien subrogue al presidente Noboa? ¿Sabe que el artículo 146 de la Constitución es sumamente claro, Osvaldo? Dice que en caso de ausencia temporal y en caso de falta definitiva del presidente de la República, quien lo reemplaza es la vicepresidenta. No hay lugar a dudas. ¿Sabe cuál es el artículo que ahora sale y pretende ser interpretado de manera un poco forzada? Es el artículo 150. ¿Qué es lo que dice el artículo 150? En caso de ausencia temporal de la vicepresidenta, ¿quién lo reemplaza? El ministro designado por el presidente. ¿Y qué es lo que pretenden ahora? Que se configure una ausencia temporal de la vicepresidenta, ¿sí?
para que sea designada una ministra o el ministro como vicepresidenta, Ajá. y que esa vicepresidenta, ante la ausencia temporal del presidente, pueda asumir las funciones. ¿Y saben en base a qué lo hacen? Al libro de Rafael Ollarte, el libro de Derecho Constitucional de Rafael Ollarte. Ya. ¿Y sabe por qué le digo el libro? Porque en la Constitución no está contemplado qué hacer si se da la ausencia temporal del presidente y la falta definitiva de la vicepresidenta. No dice la Constitución, que es un vacío, que está es un vacío que no vamos a encontrar. Pero hay antecedentes, pues en este caso. En el periodo de Moreno hubieron no sé cuántos vicepresidentes. Claro, pero no se olvide que el presidente sí estaba en funciones. Claro, el punto es, si el presidente está ausente temporalmente y la vicepresidenta es la que falta definitivamente, el presidente puede designar al vicepresidente. Pero ¿qué pasa con la presidencia? ¿Quién asume? Entonces, lo que dice Rafael Ollarte es que se produciría una cefalía, y para evitar la cefalía, el ministro debería asumir. Entonces, aprovechan esa interpretación doctrinaria de Rafael Ollarte para plantear eso como solución al no vacío. Está en la Constitución, digamos, es un vacío. En este caso. Es una interpretación de la doctrina. ¿Hasta qué punto pesa esta interpretación doctrinaria de un gran jurisconsulto como es el doctor Rafael Ollarte? Muy respetable, ¿no? Mi maestro de Derecho Constitucional, lo aprecio mucho al doctor Ollarte, pero yo no comparto particularmente esa interpretación, y no es vinculante. Es simplemente un criterio doctrinal muy respetable, pero que no puede ser la base para el accionar, en este caso, del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional no puede ampararse en un libro, en una fuente doctrinal, que es simplemente fuente auxiliar del derecho y no es la fuente principal. En la normativa, en la Constitución, en el Código de la Democracia, no dice qué tenemos que hacer si es que el presidente está ausente temporalmente y la vicepresidenta falta definitivamente. Pero aquí viene el problema, pues, Salim. ¿Quién tiene que calificar la candidatura y quién tiene que interpretar este tema, estos vacíos? No, la Asamblea no tiene que ver en este asunto, ¿no? Claro. ¿O sí? No tiene nada que ver, y sí es un problema también qué consecuencia jurídica se aplicaría si es que aplican esta interpretación que a mí me parece forzada, en el sentido de que una ministra de confianza del presidente Noboa sea quien asuma la vicepresidencia y inmediatamente después, cuando ya se registre la ausencia temporal del presidente, asuma funciones como presidenta. Sería absolutamente forzado. Ahora, ¿quién tendría que dirimir esto? ¿Quién tendría que pronunciarse para saber si es lo correcto, si están amparados en derecho para hacerlo? Es un problema. Es un problema porque yo creería que la Corte Constitucional, finalmente, como intérprete máximo de la Constitución, podría eventualmente pronunciarse, pero no existe un mecanismo claro para que en este caso intervenga en este asunto, ¿no? Ya, pero la calificación de la candidatura sí tiene que darle el Consejo Nacional Electoral. Claro, el Consejo Nacional Electoral, insisto, por eso sí es más razonable que una vez calificada la candidatura del presidente Noboa, sí, corra el tiempo de licencia. Pero hay las inquietudes, pues en este caso el presidente tiene que pedir licencia, no tiene que pedir licencia, es un servidor público, no es un servidor público, ¿qué tiene que hacer? ¿Y quién tiene que calificar en esa instancia? Normalmente, ¿un servidor público que quiere ser candidato pide igual licencia? Yo creía que el Consejo Nacional Electoral es el que tiene que calificar la candidatura y conceder la licencia sin remuneración. Y ver si es que cumple o no cumple los requisitos. Claro. Primero, verificar si cumple los requisitos para ser presidente de la República. Creo que es del artículo 142 de la Constitución. Verificar que no incurra en inhabilidades, artículo 119 de la Constitución. Y posteriormente, una vez calificada la candidatura del presidente Noboa, ya digamos que pronunciarse sobre el pedido de licencia sin remuneración que debería ser concedido, entiendo yo, por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, tiene que hacer dos cosas el Consejo Nacional Electoral. Por un lado, calificar la candidatura y por otro lado, autorizar la licencia sin remuneración. Ya, ¿no tiene que tener en este caso un pronunciamiento de la Procuraduría? Porque Procuraduría, también se habla de eso, ¿no? Hay que pedir un pronunciamiento de la Procuraduría. ¿Qué mismo tiene que hacer el presidente? Yo estoy seguro que van a acudir al Procurador General del Estado para que emita un pronunciamiento. Usted sabe que absuelve consultas el Procurador y son vinculantes para todo el sector público, ¿no? No es lo mismo que la interpretación que hace la Asamblea de la Ley, no es lo mismo que la interpretación que hace el Pleno de la Corte Nacional de Justicia sobre la ley, pero tiene su peso, ¿no? Al menos en el sector público es vinculante esa interpretación que realiza
la Procuraduría. El procurador. Entonces, pero puede ser... ¿cuán confiable puede ser un pronunciamiento del procurador si la Procuraduría está vinculada, está siempre, por más que se diga que es independiente, pero siempre con el Ejecutivo, pues siempre con la presidencia, con el poder? Se dice que es autónoma, pero como usted dice, siempre ha habido cercanía entre el Procurador General del Estado y el presidente de turno, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan técnico puede ser un pronunciamiento del Procurador en este sentido. La verdad, yo le pediría al señor presidente de la República, que ha hecho una interesante labor en varios frentes, que reconsidere su posición y que no piense en estos escenarios de impedir que la vicepresidenta asuma funciones. Puede o no ser de nuestro agrado la vicepresidenta Abad, a ella le corresponde reemplazar al presidente en los dos escenarios, en caso de ausencia temporal y en caso de falta definitiva. Pero el pronunciamiento ha sido contundente del gobierno a través del viceministro de gobierno, pues. Sí, ¿y sabe qué? Sería nefasto para el país que asuma la vicepresidenta, ha dicho, ¿no? A mí me parece una persona que no comulga con el criterio, el pensamiento del presidente. Desde el punto de vista de la comunicación política, los expertos juzgarán, pero yo sí veo desatinado que exterioricen sus preocupaciones en el gobierno nacional, manifestando su inquietud, su malestar, ante la sola posibilidad de que asuma alguien que no goza de su confianza, ¿sí? Yo planteaba a un colega suyo que la realidad parece ser que el presidente de la República confía más en el presidente de la Asamblea Nacional que en su propia vicepresidenta. Pero esa es una cuestión que debía cuidarse al momento de seleccionar el binomio. Los candidatos presidenciales tienen que ser mucho más exigentes al momento de seleccionar a su compañero de fórmula, no pensar solamente a corto plazo en la campaña política. Es que no se sabe qué pasó. Sino en la gestión gubernamental, en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió para que exista ese distanciamiento? Claro, supongo yo que en la segunda vuelta se apartó de la línea política de la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta Abad en ese entonces, y por eso ya perdió la confianza del candidato a presidente Noboa. Sin embargo, más allá de lo que pudo haber pasado entre los dos, sí hay un mensaje claro ahí. Candidatos presidenciales para la próxima elección sean mucho más cuidadosos en la selección de su candidato, que sea una persona de su confianza, que conozcan su trayectoria, su formación, experiencia, que haya estado en su círculo de confianza, porque finalmente es un cargo de confianza, es para que no se convierta justamente en lo que Velasco Ibarra describía, ¿no? Un conspirador a sueldo, ¿no? Que tiene como única función preestablecida el reemplazar al presidente en caso de ausencia o falta definitiva. Y yo sí creo que en este caso el vicepresidente podría desarrollar una importante labor si es que tendría en la Constitución funciones de atribuciones preestablecidas. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si le encargan el sector social, la política económica al vicepresidente? Sería interesante porque ya no habría lugar a la discrecionalidad por parte del presidente. Pero eso debería constar en la Constitución, pues, ¿no? Requiere una enmienda constitucional. Lo que tendría que hacer el vicepresidente y no, como dice ahora, que hará lo que le encargue el presidente de la República. Y no sé si hay el compromiso en la clase política para impulsar esa reforma constitucional, que para mí es absolutamente necesaria, que existan funciones en la Constitución para el vicepresidente y que no dependa de un decreto ejecutivo del presidente. Pero muchos dicen que es preferible no tener vicepresidente. También prescindir de la figura del vicepresidente. Exactamente, para estar como estamos en este momento, ¿no? Muchos dicen que finalmente el vicepresidente es un ministro más, así lo ven algunos. Yo, en cambio, sí ahora es un embajador más. Ahora un embajador más, exacto. Subordinado a la canciller. A la Imagínense canciller, claro. Que es inclusive bastante inexplicable que una autoridad designada, ¿sí? Sea la superior jerárquica de una autoridad electa con el voto popular, porque finalmente, nos gusta o no, Abad fue electa en binomio con el presidente Noboa, ¿no? Claro, y esa es la paradoja, pues, ¿no? Y como si ella es elección popular y cómo está desempeñando esos cargos y está supeditada a lo que diga la canciller, si es que habla o no habla, le dan permiso o no le dan permiso para que ella se exprese. Pero en definitiva las cosas están casi claras, digamos, Salim, sí, respecto a quién debería asumir temporalmente si es que el presidente va a la campaña. Mire lo que dice la Constitución. En caso de ausencia temporal del presidente, en caso de falta definitiva del presidente, lo reemplaza la vicepresidenta. En caso de falta definitiva de presidente y vicepresidenta,
quien asume es el presidente de la Asamblea Nacional. Yo considero que esa era una de las posibilidades que barajaba el gobierno nacional. Le tenían más confianza a Henry Kronfle para que asuma la presidencia. Pero seguro ahora la preocupación es también que Henry Kronfle aparentemente es la carta presidencial. Bueno, y han salido también otras versiones, ¿no? De que podría ser Jaime Nebot quien asuma nuevamente esta posibilidad de que sea candidato a la presidencia de la República. Sí, pero bueno, más allá de la posición del Partido Social Cristiano, de los cálculos también de ese partido y de lo que aspira el presidente Noboa, creo yo que hay que respetar un orden de subrogación presidencial establecido en la Constitución. Hay que respetar una exigencia legal, en este caso el Código de la Democracia, para que él solicite una licencia sin remuneración. Y hay que dar paso a la subrogación presidencial sin más reparos, sin interpretaciones forzadas. Insisto, yo creo que esto es no solamente respeto a la Constitución, que es el más alto deber que tiene el presidente de la República, sino también es un tema de vocación democrática. Si el presidente de la República reafirma su vocación democrática, que creo que la ha demostrado en varias oportunidades, que esta sea la oportunidad para que él ratifique ese compromiso a pesar de los temores que tiene, porque yo sí creo que por dónde van los temores, ¿no? La presidenta Abad, en funciones, con cercanía a cierta oposición política, pues podría favorecer a ciertos actores políticos de la oposición y de algún modo poner en peligro la continuidad de este gobierno, ¿no? Claro, por allí es desbaratar lo que se ha venido estructurando hasta el momento también, ¿no? Que no haya continuidad, y mire que tampoco es tan fácil, ¿no? La vicepresidenta Abad, le gusta o no, si asuma el cargo de presidenta, tiene que seguir implementando el plan de gobierno que fue ingresado en el Consejo Nacional Electoral cuando fueron candidatos. O sea, no es que ella llega con un plan de gobierno propio y puede hacer lo que ella quiera. No tiene absoluta libertad. Tiene que someterse al plan de gobierno con el que ganó en fórmula con el presidente Noboa. No es que en 45 días tiene ella otra visión, puede cambiar ministros. Puede cambiar el gabinete, Osvaldo. Puede provocar esta famosa crisis de gabinete, nombrar, remover ministros. Lo más seguro es que pide la renuncia a todos. Bueno, no sé para qué piden a veces la renuncia, porque pueden, la atribución del presidente es remover. Yo estoy seguro que el primer decreto será remover a todos los ministros y nombrarlos de su confianza. Pero más allá de eso, a los ministros que nombren les corresponderá seguir implementando el plan de gobierno. No es tan fácil no sería tan fácil para la presidenta Abad si se logra producir este orden de subrogación, apartarse de la línea política, que es lo que le preocupaba al presidente. La vicepresidenta Abad asume como presidenta y tiene que seguir implementando ese plan de gobierno. Ahora, ¿puede haber, digamos, una desestabilización, digamos, en el ámbito administrativo, al menos, no quiero decir democrático, nada por el estilo, pero administrativo en este hecho, en esta pugna que existe entre el presidente y la vicepresidenta, a la que le están quizás arrinconándole en el afán de que de pronto ella pueda renunciar? Mire, yo creo que el temor principal es que la presidenta Abad pueda indultar a Rafael Correa. Me parece que el principal temor que tiene el gobierno nacional es que pueda darse una situación así. Pero podría ser si la visión ideológica de la señora Abad es diferente, pues, a lo que... Supuestamente tuvo cercanía inclusive con el partido Vox de España. Supuestamente tiene una línea política de derecha, pero sinceramente yo no tengo clara la línea política que tiene la vicepresidenta el presidente ya le dijo que tenía alguna relación al inicio con la revolución, me parece que dijo algo así. Exacto, me parece que por ahí viene la desconfianza. Yo estoy seguro también que hay investigación, inteligencia y que ha determinado posiblemente que hay cercanía entre la vicepresidenta Abad y ciertos grupos de oposición que podrían poner en riesgo la continuidad del proyecto de Noboa. En este plano, ¿puede prosperar lo presentado por el consejero del Consejo de Participación? Juan Guarderas. Juan Guarderas, en este caso. Infracción gravísima. Yo creo que este es un juego político. Bueno, y además Juan Guarderas no se ha caracterizado precisamente por ser una autoridad que se apega a sus funciones. Pasa buena parte de su tiempo con una sobreexposición mediática, tratando de tener cierta notoriedad. No sé si tiene alguna aspiración para la próxima elección, pero me parece que el señor Guarderas debería centrarse en sus funciones como consejero y no desviarse hacia temas que por último deberían ser de iniciativa ciudadana. Claro, pero él dice... Si a él le preocupa tanto las infracciones... Yo actúo como ciudadano, dice en este caso. Sí, pues que el señor renuncie entonces y que vuelva a su palestra ciudadana y que presente las denuncias que quiera. Pero si es que ahora tiene un mandato
un mandato por elección popular de ser consejero que se dedique a seleccionar autoridades, que se dedique a las veedurías ciudadanas, que es lo que le corresponde a él como consejero. Ahora, eso sí, lo que pretenden es activar uno de los 4 mecanismos para destituir a Abad, ¿no? Ya. Verá que quedan 4 meses hasta el 13 de septiembre que se tienen que comenzar a inscribir las El candidaturas. uno es que el TCE, infracción gravísima. El contencioso electoral. Ese es el primero. El Tribunal Contencioso Electoral la destituye por infracción gravísima. Yo no veo ninguna infracción gravísima, la verdad. Segundo, que se active... Y de un proceso anterior, ¿no? Cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca y ha quedado última, de lo que se dice. Exactamente. Recuerdan recién ahora una supuesta infracción atribuible cuando ella era candidata a alcaldesa. Me parece que es absolutamente descabellado ese planteamiento. Eso tiene ya un condumio, un objetivo. Total. Lo que dijo la vicepresidenta, relacionándolo prácticamente con el propio presidente de la República, que estaba en Carondelet, salía y entraba de Carondelet. Creo que el consejero Guardares tiene que mantenerse al margen de esta pugna política. A él no le corresponde asumir partido por ninguno de los dos, ni por el presidente ni por la vicepresidenta. Le corresponde mantenerse al margen y estar cerca de los ciudadanos, no del poder público. Se supone que él es una autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No tiene por qué identificarse con un actor político determinado ni favorecerlo, en este caso, a través de una denuncia por una supuesta infracción gravísima que no tiene ningún fundamento. La segunda, que podría ser también la Contraloría, que realice algún examen especial, encuentre alguna irregularidad en la gestión de Abad, podría derivar en su destitución. ¿En dónde? ¿En Israel? Sí. La gestión que hace allá. Pero muy difícil, por eso le digo, muy difícil. Va a ser, bueno, en teoría son funciones encomendadas por el presidente mediante decreto, que podrían ser de algún modo auditadas por la Contraloría. Claro. Sin embargo, le veo muy difícil y además es largo ese proceso de control gubernamental, como se llama. Exactamente. Tercero, la ley del servicio público, la LOSEP, la ley del servicio exterior, contemplan también que la ausencia injustificada, el abandono del cargo de embajador puede dar lugar a la destitución, ¿no? Puede dar lugar a la destitución. Y el cuarto es la responsabilidad política que podría enfrentar en la Asamblea. ¿La destitución de qué? ¿De su cargo de elección popular o de su cargo como embajador? Inclusive yo le podría decir exactamente, justo ese es el inconveniente. Imagínese quién debería sustanciar ese sumario administrativo. La canciller. La canciller que es nombrada, designada, no es electa popularmente, puede destituir a una autoridad electa con el voto popular. Forzado también sería. Y por último, la otra opción es impulsar el juicio político, pero para impulsar el juicio político, primera cuestión que tiene que superar quien tenga la iniciativa. Tiene que configurarse una causal agravada. ¿Cuál es la causal agravada? Relacionada con delitos graves. ¿Cuáles son los delitos graves? Delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad pública o delitos contra la humanidad. ¿Ha cometido o se sospecha que ha cometido algún delito de estos? No, lo máximo es lo que usted tiene con el hijo, ¿no? Y hasta ahora no existe alguna evidencia de que él haya tenido conocimiento de lo que hacía su hijo. Bueno, hay elucubraciones al respecto, ¿no? De que de pronto ya sí conocía, que sí, sí conversó, se habló con el denunciante inclusive. Pero seguro eso tiene que ser probado, ¿no? Finalmente en el proceso penal, y el proceso penal usted sabe que toma un montón de tiempo. Y además, otra cosa, mi estimado Osvaldo, usted tiene el dictamen de la Corte Constitucional que tiene que calificar la solicitud de juicio político. Y no es fácil persuadir a los jueces de la Corte que tienen más apego a lo técnico, al derecho, y no han entrado en estos juegos políticos, ¿sí? Al menos han sido más prudentes en temas políticos. Y yo creo que ese dictamen va a ser bien difícil que sea aprobado. Y finalmente, 2/3 de asambleístas. Mayoría calificada 92 votos para censurar y destituir va a ser muy difícil de lograr, tomando en cuenta que 2 de las principales fuerzas políticas de la Asamblea, Revolución Ciudadana y Construye, están totalmente distantes de la línea política del gobierno. Bueno, pero en política todo puede suceder, Sarín. ¿Se acuerda que Andrés de P. Córdoba decía, se puede tostar granizo? En la política? Sí, puede cambiar la correlación de fuerzas, puede haber acuerdos políticos, una negociación que dé resultados inesperados, ciertamente, pero yo dudo mucho que sea un mecanismo viable el juicio político a la vicepresidenta Noboa, porque prácticamente
yo no veo hasta ahora una causal. Y mucha gente dice el incumplimiento de funciones. No, no, el incumplimiento de funciones es una causal para destituir ministros, procurador, fiscal. Para destituir a una vicepresidenta se requiere lo mismo que para el presidente. Claro. Causales relacionadas con delitos sumamente graves. Traición a la patria y los otros. Por ejemplo, peculado, asociación ilícita, genocidio, delitos contra la seguridad pública. Delitos que yo hasta ahora no veo se hayan configurado. Mire, también una interpretación es que está ausente temporalmente del cargo. Por lo tanto, el ministro la tiene que reemplazar. Bueno, está ausente temporalmente por un encargo del propio presidente, exacto. no por voluntad de la vicepresidenta, pues. Entonces es sumamente... Debe haber una acción de personal y todo eso, ¿no? Totalmente. Para nombrar la embajadora allá en Israel. Y la acción de personal con fundamento en el decreto del presidente, que le ¿Le encomienda esa le función. pueden acusar de que no ha conseguido la paz? Para lo que se le encargó. Claro, o sea, es bien difícil, la verdad, atribuirle alguna responsabilidad por incumplimiento de funciones en su cargo de embajador. Y por eso yo no veo hasta ahora, y no creo que la cosa cambie en estos 4 meses que se tiene, y que la opción que le va a quedar al presidente Noboa es aceptar con resignación y confiar en que no creo sinceramente... O forzar la renuncia también, ¿no? Porque yo creo que la primera opción que ¿Cuánto va a pesar también este tema los Estados Unidos? Tomando en cuenta el retiro de la visa. El retiro de la visa, el tema de su hijo. ¿Cuánto puede pesar en este caso legalmente, digamos? Yo considero que le apostaron primero a su renuncia. Justamente el proceso penal contra el hijo. El retiro de la visa me parece que son medidas de presión para que justamente... Pero medidas bastante extremas porque al hijo le llevaron a la roca, acordémonos. Sí, innecesario. Sabe que lo están exponiendo con los privados de la libertad de mayor peligrosidad. Me parece que fue absolutamente innecesario en esta etapa de investigación, en esta fase de investigación que recién empieza. Considero que ese fue una equivocada medida tomada por el gobierno, el traslado a la roca, ¿no? Por eso le digo que yo confío en que el presidente Noboa ha dado muestras de estar comprometido con la democracia, de ser finalmente un presidente que ha hecho un gran esfuerzo en el ámbito de la seguridad especialmente y le ha devuelto la paz al país que fue quebrantada por los grupos del crimen organizado. Confío en que el presidente se asesore mejor primero y después reconsidere su posición para que la vicepresidenta Abad pueda, inclusive, ¿por qué no pensar en un acercamiento, ¿no? Un acercamiento para que sea lo más... Creo que sería lo último de pronto pensar en ese acercamiento, ¿no? Con el rompimiento que existe entre estos dos mandatarios. Es difícil, es bien marcada la diferencia que tienen de lo que he visto, pero yo no descartaría. Ojalá que esa sea la salida, porque sencillamente mire lo que pasa en el país. Toda esta semana somos noticia justamente por estas interpretaciones en relación a un orden de subrogación que está claramente establecido en la Constitución y en la ley. No existe dudas, al menos desde el punto de vista jurídico. Pero es que también hay otro tipo de puntos de vista, como los que ya mencionábamos, de 2 jurisconsultos de alto nivel, pues, ¿no? En este caso. Sí, pero yo creo que, por más respetable que sea esa apreciación de Ismael y de Rafael, los dos simplemente están dando una interpretación, una opinión que no es vinculante para el sector público. ¿Sí? Es muy respetable, es orientadora siempre la voz de los dos, sin duda, son apreciados constitucionalistas, pero creo que en este caso se equivocan al manifestar que no requiere de licencia o que el presidente Noboa, ¿sí? En este caso, podría designar a un ministro como vicepresidente y el momento que se registre la ausencia temporal, subir el ministro a asumir funciones como presidente. Ese párrafo de ese libro de Rafael Ollarte, estoy seguro que es el que ha considerado, por ejemplo, Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, para sustentar su posición y exteriorizar su preocupación ante los medios de comunicación por un eventual subrogación por parte de la vicepresidenta Abad, ¿no? Lo cierto es que va a involucrar el pronunciamiento de varias instancias legales igualmente, ¿no?
Sí. No sé, de pronto puede ser hasta la propia Corte Constitucional tendrá que entrar a dirimir este tema. Sí, A más de la Procuraduría, que dice usted, esto sería vinculante prácticamente, pero no sé hasta qué punto sea tan confiable. Y del Consejo Nacional Electoral, que tiene que calificar la candidatura, no sé qué objetividad vaya a tener el actual Consejo con la vinculación que se tiene la presidenta de la Asamblea con el presidente, con su hermano de cónsul en Estados Unidos. Mire, Osvaldo, yo considero que una salida institucional, jurídica, podría ser que una de las funciones del Estado presente una acción de interpretación a la Corte Constitucional. No se ha planteado esto en los medios, pero considero que puede ser la salida. La acción de interpretación la ingresó, por ejemplo, Julio César Trujillo cuando era presidente del Consejo de Participación, justo para que la Corte se pronuncie sobre el régimen de transición, ¿no? Especialmente en cuanto a la Corte. Creo que esa podría ser la salida, una acción de interpretación. Para blindar todas sus acciones. Pues, no, más que nada para que la Corte Constitucional, vale, pues, siendo el máximo intérprete de la Constitución, absuelva esta solicitud de interpretación, aclarando cómo debe ser interpretado el artículo 146 y el 150 de la Constitución, y de esa manera se pueda aclarar el orden de subrogación ante la eventualidad de que exista ausencia temporal del presidente y falta de ¿Quién debería tomar esta acción? La verdad, verá, yo creo que esto es un tema de reforma constitucional, no de interpretación. Pero ya si es que quieren una salida rápida ante el vacío, me parece que una salida puede ser la acción de interpretación. Me sigue pareciendo forzada, pero creo que es lo que queda, ¿no? Porque lo que dice Rafael Ollarte es cierto, no podemos dejar en acefalía la presidencia, pues sería gravísimo. Desde luego. ¿Sí? Entonces, él ¿qué es lo que propone? Él dice, la ministra, que puede ser Palencia o Sommerfeld, de lo que se rumora, designada como vicepresidenta, sube al cargo de presidenta y queda vacante la vicepresidencia, dice Rafael Ollarte, por un tiempo, hasta que el presidente titular puede enviar la terna para el reemplazo definitivo de la vicepresidenta. Pero también quedaría vacante la vicepresidencia en ese periodo. Quedaría vacante un tiempo, bueno, que ya hemos visto también que tampoco sucedería nada si es que está vacante por un tiempo la vicepresidencia. Ya, pero para el presidente de la Asamblea, el señor Henry Kromfle, no habría posibilidad de instancia. Lo que pasa es que no cabe que asuma el poder Henry Kromfle como presidente de la Asamblea si es que no hay falta definitiva del presidente. Lo que habría es solo ausencia temporal. Cuando hay falta definitiva simultánea del presidente y vicepresidente, asume el presidente de la Asamblea. Pero cuando hay solo ausencia temporal del presidente, no puede ser, tiene que ser y así exista falta definitiva del vicepresidente, no puede asumir el ministro. Rafael Ollarte dice que sí puede asumir. Es la discrepancia que yo mantengo con mi apreciado maestro de Derecho Constitucional. Por eso lo que usted señala debería ser la Corte Constitucional, pero con Sería tiempo. Lo mejor. Con tiempo. Sería lo mejor. Y claro, eso puede tomar 2, 3 meses, así que debería ser ingresada ya la acción de interpretación. Lo pueden presentar cualquiera de las funciones del Estado, lo dice la Constitución. ¿Son las funciones del Estado? La Ley Orgánica de Garantías, perdón. ¿O puede ser cualquier instancia política, por ejemplo? No, no sé, un movimiento, un partido político. Las funciones del Estado. Tienen que ser las funciones del Estado quienes presenten esta acción de interpretación. Esto está previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es una manera de hacer efectiva la competencia de la Corte de interpretar la Constitución. Esos son los máximos de intérpretes de la Constitución. Y una manera de absolver consultas con respecto a la interpretación es pronunciándose sobre estas acciones de interpretación, así se llaman en la ley. ¿Usted le ve que de pronto va a haber un zafarrancho en este tema? El tema político y en la parte legal, Salim. Totalmente. Cuando ya estamos avanzando, en agosto ya tendremos las convenciones, hasta septiembre inscripción de candidaturas. El tiempo avanza rápido, ¿no? Sí, totalmente. Sabe que es preocupante lo que sucede en el país, no solamente desde el punto de vista político, ¿no? Sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Por qué digo desde el punto de vista jurídico? Porque esto puede normalizarse en el país, ¿sí? El quiebre constitucional puede normalizarse en el país, ¿sí? El irrespeto a la Constitución puede ser ya una costumbre por parte de los presidentes en funciones y no creo que eso queramos para nuestra democracia. Sería debilitar más nuestra democracia. Bueno, pero vea que en el ámbito histórico lo que menos se ha respetado es la Constitución. Aquí lo que prevalece es el interés. Sí, el cálculo político. Y siempre la ley se inclina en ese sentido, ¿no? Sí, pero creo que es momento, al menos de que la Corte Constitucional
Obviamente aquí debería intervenir a solicitud de parte, no, no es Claro, que pueda hacerlo de oficio, sí. la Corte Constitucional, sino que debería intervenir en este asunto si es que alguna de las funciones del Estado le realiza esta consulta, ¿no? Si usted revisa la Ley Orgánica de Garantías, existe esta acción de interpretación que la pueden presentar según el artículo 155 de la ley el presidente de la República. Mire que el presidente de la República también está legitimado. La Asamblea Nacional, la función de transparencia y control social, la función electoral, la función judicial. Y miren, las personas que cuenten con el respaldo del 0.25% del registro electoral. Esto va a ser bien difícil que se logre este número de firmas, ¿no? Pero no descarte también que ciudadanos organizados acudan a la Corte con esta acción de interpretación. ¿Puede ser una autoridad de elección popular, un seccional? No. En este caso, solo las funciones del Estado, entre las cuales está obviamente la función ejecutiva, el presidente de la República y las personas, pero si tienen el respaldo del 0.25%. O sea, deberían reunir las firmas para poder poner esa y no creo que hay interpretación. tiempo. Creo que no hay tiempo, por eso le digo que yo descartaría la última posibilidad de iniciativa ciudadana que el mismo presidente de la República, porque no acude a la Corte Constitucional a pedir un criterio técnico-jurídico. Porque este tema no es solo político. No dice la vicepresidenta, ¿no? No. O el vicepresidente. No está legitimado. Solo el presidente, la Asamblea, por acuerdo del Pleno también, por cierto. Por acuerdo del Pleno. Y las otras funciones del Estado. Pero no lo puede hacer cualquier entidad estatal, sino solo las funciones del Estado mencionadas. Y los ciudadanos sí cumplen con este requisito de legitimación democrática, como se llama. Salim, seguiremos conversando de estos temas. Esto va para un poquito más, hasta que se vayan definiendo. Totalmente, mi estimado Osvaldo. Ojalá que se respete el orden constitucional, el presidente ejerce sus funciones en estricto apego de la Constitución y permitan que la vicepresidenta Abad, sea o no de nuestro agrado, insisto, asuma funciones por unos pocos días, que también no creo que sean tiempo suficiente para deshacer lo positivo que ha dejado este gobierno, ¿no? Muy bien, Salim, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, por su participación, el doctor Salim Saidán, académico universitario, constitucionalista de nuestro país, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden, estamos en las plataformas de Global Opinion, estamos en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, estamos en Instagram y también en Spotify. Este programa también se retransmite por Radio Metropolitana 1240 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y la puntualidad en la entrega. Si tiene usted necesidad de algún mueblecito, ya sabe dónde tiene que ir, a Son Ideas. Llegamos a la parte final, agradecidos por la sintonía, volveremos en las próximas horas con nuevos personajes y nuevos temas. Por ahora, felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.